este webinar de PCDEMIS. Mi nombre es Eric Del Olmo, trabajo en la compañía Hexagon y tengo alrededor de 5 años trabajando para Hexagon. Les dejo mis datos de contacto. Mi correo es eric.delolmo@hexagon.com. Mi número telefónico es el que aparece en la pantalla y el sitio web de Hexagon. Vamos a empezar a hablar un poquito de PCDEMIS y un poco el tema que tratamos aquí, lo que es GIT. Entonces, déjenme mostrarles algo de lo que vamos a hablar esta noche. Vamos a hablar algo sobre alineaciones basadas en elementos geométricos. Normalmente utilizamos alineaciones en elementos geométricos cuando tenemos elementos geométricos para hacer las alineaciones. Hablamos de elementos planos, rectas, líneas, puntos. Normalmente elementos tridimensionales, como pueden ser planos y cilindros, ¿no? Normalmente utilizamos este tipo de alineaciones cuando estamos hablando de elementos maquinados. No es que sea la única forma en la que estamos trabajando, pero se utiliza normalmente para elementos maquinados o con elementos geométricos definidos correctamente. También vamos a hablar un poco de alineaciones iterativas. Las alineaciones iterativas, en el caso de PCDEMIS, se utiliza cuando trabajamos con targets, con datos targets, es decir, sobre superficies normalmente no planas. Puede ser elementos de chapa metálica, para plásticos, para fixture. Y también creo que en la industria alemana le llaman RPS, ¿no? Para el caso de Audi y Volkswagen le llaman RPS. Otra forma de alinear en PCDEMIS es basándonos en el best fit, y esto básicamente se define que es un promedio de todos los contactos y te hace una mejor distribución dependiendo del tipo de cálculo que quieras que te haga el software. Entonces vamos a empezar con un poquito más de información y vamos a empezar con la parte de las alineaciones geométricas. Las alineaciones geométricas, por definición, es un ajuste matemático de los orígenes en los 3 ejes y el control de las rotaciones en la pieza. Como pueden ver en la diapositiva, estamos hablando de 3 grados de libertad de traslación y se trata de evitar que la pieza se traslade en el eje Z, en el eje X y en el eje Y, y que deje de rotar sobre cada uno de esos ejes. Normalmente en la industria lo conocemos como rotación sobre U, rotación sobre V y rotación sobre W. Es decir, rotar sobre X, rotar sobre Y y rotar sobre Z. Eso es lo que intentamos controlar con las alineaciones. En el caso de las alineaciones, déjenme mostrarle un pequeño video cómo se comportan o cómo son las relaciones en cada una de nuestras piezas. En el caso de la pieza, podemos ver que tenemos... Aquí algo me falló en el video y no se mueve. Déjenme ver. Tendría que moverse. Aquí está ya. Déjenme regresar. Aquí hubo un pequeño error en el video. Entonces, bien. Tenemos la traslación sobre el eje X. Tenemos traslación sobre el eje Y. Traslación sobre el eje Z, que era lo que les comentaba. Y tenemos rotación sobre cada uno de los ejes. Rotación sobre el eje X. Rotación sobre el eje Y y rotación sobre el eje Z. Esos son los 6 grados de libertad que vamos a controlar con nuestras alineaciones. Entonces, para eso, en este caso, necesitamos elementos geométricos que me permitan restringir el movimiento de esos grados de libertad. Normalmente tenemos una alineación en una CMM que es mi alineación de arranque o mi alineación startup. Ese sistema de coordenadas está en el origen de la máquina. Puede estar en la parte trasera, depende si es una máquina normalmente alemana, en la parte frontal si es una máquina americana, pero eso va a depender independientemente del fabricante de la CMM donde tiene su sistema de coordenadas de origen. Si se pueden fijar en la diapositiva que tengo en este momento, la pieza no está ortogonal a los ejes de la máquina, es decir, no se encuentra paralelo a ninguno de los ejes de la máquina. Entonces, si nosotros realizáramos mediciones en el dibujo, bueno, mediciones que nos pide el dibujo, tendríamos errores al momento de reportar estas características, ya que los ejes no son los correspondientes a la pieza. Entonces, lo que necesitamos básicamente es trasladar el sistema de coordenadas de donde se encontraba en ese momento, que era el sistema de coordenadas de la máquina, pasarlo al nuevo sistema de coordenadas que va a ser el sistema de coordenadas de la pieza. Para eso necesitamos elementos geométricos. Esos elementos geométricos en este momento están marcados en colores: plano primario, plano secundario, plano terciario. Esto nos lo va a decir nuestro dibujo. Nuestro dibujo nos va a decir qué elemento es cuál y cuál es el orden de precedencia que tiene el momento de generar las alineaciones. En la siguiente diapositiva podrán ver en el dibujo, tenemos identificado el datum A, que viene siendo mi elemento primario. En la parte superior podemos ver aquí un pequeño marco de control que me dice el orden de mis elementos para restringir los grados de libertad.
El datum A es el elemento primario, el datum B es el elemento secundario y el datum C es el elemento terciario. Pero vamos a ver una pequeña trampa que tienen de repente en nuestros dibujos. En este caso, mi alineación o mi datum A es toda la parte superior de mi dibujo. Pero cuando hablamos del datum B, el datum B normalmente estamos acostumbrados a hacerlo por medio de líneas. De repente es cierto error que tenemos al momento de hacer las alineaciones. Ahorita vamos a hacer un poquito más de esos temas. Pero normalmente en el dibujo solamente me están identificando esta superficie. La mayoría de la gente no revisamos correctamente los dibujos y podríamos pensar que también esta parte es datum B. En el caso de esta pieza específicamente, esta característica me pide una posición respecto a una perfil de superficie respecto a mi datum B. Entonces tenemos que tener cuidado en qué nos dice el dibujo. Entonces después tenemos el datum terciario y también tenemos una característica especial. Nos dice que es una zona común. Esa zona común no solamente significa un punto en la pieza, sino que estamos hablando que necesitamos medir las 4 superficies para que sea considerado como datum C. Entonces, en base a esos elementos, pues empezamos a fijar mi sistema de coordenadas. En este caso, si tu dibujo no te dice algo más, podemos orientar en base a lo que te dice el sistema de coordenadas, es decir, orientar X hacia X, Y hacia Y, Z hacia Z, pero también podemos modificar la orientación de los sistemas de coordenadas. Entonces, esto lo podemos hacer libremente desde PCDMIS. Cuando generamos alineación en PCDMIS, asignamos una dirección al plano 1, que es el elemento primario, una dirección al plano secundario, que es el caso de Y negativo para este ejemplo, y finalmente el plano terciario no se le permite o no se le da una dirección, ya que depende de los datums previamente definidos. Entonces, en este caso ya no tenemos que asignarle una dirección, solamente definimos direcciones tanto primario como secundario. También este elemento o estos elementos son definidos para darnos los puntos de partida de la pieza. Ya controlamos rotaciones, ya controlamos relaciones, y en este momento, en este caso, el plano A es origen en Z, el plano 2 es origen en Y, y el plano 3 es origen en el eje X. Bien. Como les comentaba hace un momento, cada elemento geométrico restringe hasta cierta cantidad de grados de libertad dentro de los sistemas de coordenadas. En el caso del punto es un elemento con una sola dirección y solamente controla una relación. La línea es un elemento bidireccional y tenemos una relación, un control de rotaciones al momento de generar mis alineaciones. Un círculo solamente como elemento es un elemento 2D, solamente me permite controlar relaciones, no me permite controlar rotaciones al ser un elemento circular. El plano es un elemento tridimensional, entonces tenemos un control de una traslación y de 2 rotaciones. En el caso del cilindro, tenemos un elemento que me puede controlar hasta 4 grados de libertad, es decir, me puede controlar 2 traslaciones y 2 rotaciones. Tenemos un elemento aún más poderoso que viene siendo el cono. El cono me permite controlar o me puede permitir controlar hasta 5 grados de libertad. Esos 5 grados de libertad pueden ser 3 traslaciones y 2 rotaciones. Y finalmente, una esfera, a final de cuentas, lo que utilizamos en la esfera es solamente controlar 3 traslaciones. Si ustedes colocan una esfera en una pieza, te restringe únicamente 3 grados de libertad. ¿Cómo funcionan las alineaciones y cómo hacen los software los cálculos? En este caso, déjenme mostrarles qué es lo que hacemos en el software de medición. El software de medición lo que requerimos es un elemento que me permita generar un simulador de datum. Cuando hacemos esto físicamente, normalmente utilizamos una placa con un grado mayor para hacer el simulador de los datums. Lo que hacemos es recargamos nuestro elemento, como aquí lo mostramos en la imagen, se recarga sobre la superficie y lo que hacemos es evitar el movimiento. Si se fijan aquí están tocando los 3 puntos más alejados en la pieza que van a ser los que van a hacer contactos con la superficie para controlar los grados de libertad. No es toda la superficie, no es un plano medio, es la parte más alejada. Ahora, cuando hacemos este tipo de cálculos con la CMM, el cálculo normalmente que utilizamos es un cálculo basado en plano de mínimos cuadrados, es decir, un promedio de todos los puntos que estamos palpando. Eso nos conlleva cierto error al momento de hacer nuestras evaluaciones. Estamos hablando de quizás para algunos son despreciables los errores, pero para mucha gente es muy crítico las micras, entonces, o micrómetros, perdón. Lo que hacemos en el caso de la CMM y de los nuevos software es utilizar elementos construidos. En el caso de PCDMIS, en la versión 2017, se introdujo algo que se conoce como plano tangente. Ese plano tangente es el plano más alejado hacia el exterior de la pieza, y eso le llamamos a partir de la versión 2019 R1, datum primario. Déjenme mostrarles un poquito cómo funciona esta parte de los datums. Y lo vamos a ver. En el caso de los datums, podemos ver que el software te permite construir datum primario, datum secundario y datum terciario. En el caso del plano primario, lo que utilizamos es un plano tangente y en la versión 2019 se le llama datum primario.
Después tenemos la construcción de una línea y lo que me va a generar es un datum secundario. La línea puede ser simulada como un datum secundario al exterior del material y se puede construir desde planos, líneas o un conjunto de puntos. Y finalmente tenemos la construcción de un elemento terciario, el cual va a ser definido como un punto, y ese punto también es igual simulado al exterior de la pieza y puede ser construido desde planos, líneas o segmento de puntos. Déjenme mostrarles también cómo funciona esta parte para que lo vean un poquito más gráficamente. Cuando trabajamos con el elemento primario, esto es lo que realmente estamos haciendo en el software. Es una exageración de la medición de la pieza, pero lo que podemos ver es realmente dónde va a trabajar la pieza, dónde va a ser contacto al momento de funcionar en el ensamble, ¿no? Tenemos este caso para el elemento primario. El elemento secundario, si se fijan, también construimos un plano perpendicular al datum primario y lo que estamos generando es solamente una línea con los dos puntos más alejados en el software. Y finalmente tenemos otro plano paralelo y perpendicular a los datums anteriores y lo que estamos construyendo es únicamente un punto que es el que va a hacer contacto, previamente restringido por los dos datums anteriores. Entonces, eso es lo que podemos lograr en el software al momento de hacer las alineaciones. Déjenme mostrarles cómo lo hacemos en PCDMIS para que lo puedan visualizar. Voy a abrir mi software de PCDMIS, voy a hacer una medición muy rápida. Y voy a generar elementos geométricos. Voy a generar elementos ahorita rápidos como puede ser un plano, una línea y un punto, únicamente para hacer una referencia muy rápida en mi software. Voy a insertar mi alineación. Desde este momento puedo empezar a hacer alineaciones y podemos entender lo que vamos a hacer. En el caso del datum primario, que viene siendo mi datum plano 1, lo que voy a hacer es nivelar y le voy a orientar mi sistema de coordenadas. Lo voy a mandar hacia el eje Z. Lo que estoy haciendo es esta flecha que estamos visualizando, el vector del plano, que es una línea perpendicular en dirección opuesta de cómo fue palpado el plano, me va a determinar hacia dónde está dirigida el eje. Ahorita pueden ver que la flecha está apuntando hacia Z positivo. Lo que voy a hacer es solamente para mostrarles, cambiar la dirección y ver en lo que pasa. Estamos cambiando la dirección del plano primario. Lo voy a regresar a Z para seguir trabajando como lo tengo. Después la rotación, al ser una línea, tengo que indicarle hacia dónde quiero yo que apunte esa flecha. En el caso de mi ejemplo, quiero que apunte hacia X positivo. Entonces, en el software le digo, con esa flecha vamos a apuntar en dirección de X positivo y vamos a darle la opción de rotar. Y finalmente, en este caso ya controlamos 3 grados de libertad, que son las 3 rotaciones. Entonces, finalmente vamos a definir lo que viene siendo mis puntos de partida. El plano 1 va a ser mi origen en Z, la línea 1 va a ser mi origen en Y, y finalmente mi punto 1 va a ser mi origen en el eje X. Entonces, con eso podemos lograr una pequeña alineación manual simplemente para ubicar el sistema de coordenadas que teníamos en el origen de la máquina en mi pieza. Vamos a ver lo que les mostraba hace un momento en la parte de las alineaciones con datums primarios, secundarios y terciarios. Activo mi modo DCC, voy a seleccionar el plano para poder hacer una evaluación. Tengo una plantilla ya definida de n cantidad de contactos y lo que voy a hacer es darle a aplicar. Con lo que voy a trabajar en este momento es con la construcción de un plano primario. Me voy al icono de construir, selecciono el plano número 2 y voy a generar un plano pasado como datum principal. Lo voy a nombrar como datum plano A. Datum A. En este caso tenemos el tipo de elemento que es mi datum principal, el tipo de cálculo que estamos utilizando, le doy crear y lo que me hizo en este momento es construirme el plano con los 3 puntos más alejados de la nube de puntos que acabo de palpar. Vamos a cerrar y vamos a continuar con la siguiente medición. Voy a hacer lo mismo para mi datum B, voy a hacer la medición de mi elemento secundario, voy a aceptar y voy a construir mi línea como datum secundario. Le digo que mi datum plano 4, perdón, mi plano 4 va a ser mi datum secundario. Mi datum principal es mi datum A, a este lo vamos a llamar datum B, y le damos crear. En este momento me generó una línea con los 2 puntos más alejados de la nube de puntos que tuve. Vamos a hacer lo mismo para el datum terciario, entonces vamos a seleccionar los 4 planos, que es lo que se utiliza para hacer la alineación. Le damos a aceptar y vamos a construir el punto como datum terciario. Utilizo mi herramienta de construcción, selecciono el elemento punto y vamos a utilizar la estrategia de creación basada en el datum terciario. Entonces mi datum principal es el datum A, mi elemento secundario es mi datum B y le decimos que el ángulo que tenemos entre el datum secundario
que es B, y el ángulo terciario, en este caso son 90 grados, para que el cálculo me lo haga de manera correcta y podamos calcular el plano en la parte más alejada. Bien, aquí me falta seleccionar el elemento. Aquí, y le damos crear. Bien, este lo vamos a nombrar datum C. Bien, en mi alineación voy a tomar mis tres elementos, mi datum primario, mi datum secundario, mi datum terciario. En este caso voy a utilizar la herramienta que se llama alineación automática. Lo que me va a hacer en este caso la alineación automática es tomarme el orden de los elementos conforme fueron definidos. Se fijan, aquí está el datum primario, secundario y terciario. Y en ese orden me va a hacer la restricción de mis grados de libertad. Alineo automáticamente, aparece en mi tabla cómo fue restringiendo los grados de libertad y le doy a aceptar. En este momento es parte de lo que estamos haciendo con alineaciones mucho más avanzadas. También la opción que tenemos en PCDMIS es que podemos trabajar a partir de la versión 2019 con esta herramienta que se llama QuickPath. El QuickPath lo que me permite es generar rutas de desplazamiento sin necesidad de generar planos o cubos de seguridad. Déjenme mostrarles cómo se visualizarían las rutas a partir de lo que fui generando. Aquí parece que hay un error al momento que generó la construcción, entonces vamos a darle un pequeño modificador, le damos un clic sobre el elemento y vamos a poder modificar donde yo quiero que sea ese movimiento. En este caso lo voy a subir en el eje Z y lo voy a mover en el eje Y para que me dé un movimiento sin colisiones dentro de PCDMIS. Entonces estamos moviéndolo en el eje Y. Y finalmente también este lo vamos a mover un poco. Déjenme darle aceptar. Y vamos a mover este también. Entonces vamos a movernos en el eje Y también en negativo. Y vamos a moverlos un poco en el eje X para también evitar la colisión en la parte trasera. Esta herramienta me permite ya no trabajar con planos ni con cubo de seguridad. Al final de cuentas, el cubo de seguridad es una herramienta muy útil para otro tipo de características. En este caso, creo que podemos trabajar con el QuickPath. Aplicamos, aceptamos y vamos a ver cómo se comporta con la detección de colisiones el software. Voy a solamente quitar los elementos de alineación manual para que no estén colisionando cuando ya palpe los elementos. En el software podemos visualizar cómo los elementos que fueron generados para alineación manual, el plano línea punto, no se van a ejecutar, solamente se va a ejecutar lo que tengo a partir del modo SC. Con esta opción que se llama detección de colisiones, lo que van a poder ustedes observar es la sonda y ver si hay alguna colisión al momento de que se desplaza mi elemento. Si hubiera alguna colisión en el software, automáticamente me estaría poniendo en rojo el cabezal o el palpador o el elemento de PCDMIS que esté generando una colisión. En este caso está limpia mi medición, ¿no? Entonces, esa es la parte que estamos viendo ahorita de alineaciones geométricas. En el caso de alineaciones iterativas, que es la segunda parte de las alineaciones iterativas, el propósito es alinear, pero no en base a elementos geométricos o caras planas o cilindros. En este caso, lo que estamos haciendo básicamente es alinear en base a puntos. Esto lo utilizamos en base a los targets, pues les decía, en el caso de la industria alemana, a RPS. Lo que hace la iteración es repetir, repetir, repetir hasta que el valor teórico sea dentro de una cierta área muy parecido al valor medido de la pieza. Me regresé, déjenme. Bien, en la parte de alineaciones encontramos un pequeño recuadro que se llama alineaciones iterativas y lo que vamos a hacer es avanzar un poquito para mostrarles qué hace. Lo primero que hacemos, seleccionamos los tres contactos, A1, A2, A3 y nivelamos. Normalmente utilizamos la opción de nivelación en el eje por omisión. ¿Para qué hacemos eso? Para que nos respete el eje que tiene definido en ese caso mi modelo matemático. En este caso, para esta pieza, coinciden los ejes con el sistema de la máquina. En ocasiones sus piezas vienen giradas o vienen rotadas y no corresponden a los ejes de la máquina o vienen basadas en sistema de coordenadas auto. Entonces, normalmente dejamos esta parte por omisión para que tome el eje que tiene mayor peso para los tres elementos de nivelación. Continuamos, avanzamos y utilizamos la opción de rotación. La rotación me permite restringir el grado de libertad restante y utilizamos los dos puntos. En este caso utilizamos B1 y utilizamos B2 para nivelar, para rotar. Posteriormente hacemos origen y utilizamos el elemento terciario, que viene siendo mi último punto, que sería C, para determinar el origen. Automáticamente el software me va a decir los ejes sobre cuáles va a trabajar y vamos a avanzar. Lo que vamos a hacer también es definir el radio objetivo punto. Dentro de qué área queremos que busque el software ese elemento. Nosotros tenemos que definir un valor conforme a nuestra pieza para poder determinar cuántas iteraciones lo va a hacer. Aquí arriba tenemos algunas opciones que te permiten medir solamente una vez o medir todos los elementos siempre, lo cual lo va a hacer de manera automática
y requiere un poquito más de tiempo la explicación. Esta es la parte de alineaciones iterativas. Déjenme mostrarles cómo trabaja la parte de alineaciones iterativas en PCMs. Tengo cargado de nuevo el modelo matemático. Vamos a definir elementos en la pieza y vamos a decirle que va a ser mi punto A1, mi punto A2, mi punto A3. Vamos a hacer la medición de B1, de B2 y de B3. Normalmente esas características vienen definidas en sus dibujos y vienen coordenadas y vienen vectores definidos. En este caso las tomé aleatoriamente, simplemente las tomé sobre superficies curvas para poder hacer una representación muy rápida. Voy a generar una alineación. Les comentaba, lo que vamos a hacer es irnos al botón de iterativo y en este momento seleccionamos qué queremos que nos restrinja. En este caso vamos a seleccionar el punto 1, el punto 2 y el punto 3. Lo puedo hacer desde aquí o lo puedo tomar directamente desde la pantalla gráfica del software y le voy a decir qué nivel. Les decía que vamos a dejar el botón por omisión para evitar tener problemas respecto a los ejes. Entonces selecciono y vamos a trabajar con el punto 4, con el punto 5. El siguiente es para rotar y con esos dos elementos que vienen siendo el punto 4 y el punto 5 vamos a evitar la rotación de la pieza. Seleccionamos y finalmente definimos el origen o el punto de partida en el eje restante, el punto 6, y le damos seleccionar. Dependiendo de lo que vayamos a hacer y cómo sea el proceso, normalmente medir una sola vez lo utilizamos cuando es una alineación manual y queremos simplemente alinear de una manera rápida la pieza. Cuando le decimos medir todo siempre, estamos trabajando en modo DCC, es decir, la máquina se va a desplazar y va a tocar esos 6 elementos o los que sean para poder repetir las iteraciones y meterlos dentro del radio objetivo punto. Normalmente yo utilizo un 5% de la tolerancia que me da el dibujo en la tolerancia más pequeña para poder restringir este radio objetivo punto. Entonces le damos a aceptar y me dice que puedo generar mi alineación. En este caso estamos viendo que mi alineación está representada por medio de iteraciones. Igual, y en base a esto podemos empezar a trabajar de nuevo para hacer la medición de cualquier elemento. Al tener activa la opción de Quick Path, también puedo tener acceso a una opción que se llama pulso automático. Lo que hacemos en el pulso automático básicamente es seleccionar elementos en una cara distinta y el software automáticamente me va a recomendar cuál es la mejor punta para poder trabajar con esa pieza. En este caso aquí algo pasó, no sé por qué no me lo generó. Déjenme ver. Creo que desactivé yo esa función. Ah, ya sé por qué. Eric. Sí, dime, perdón. Jacob creo que tiene una pregunta. Jacob, sí, adelante. No veo las preguntas, entonces si me ayudan con esa parte, con gusto, ¿eh? Adelante, Jacob. Creo que no, creo que... Jacob Martínez, ¿se escuchas? ¿Puedes hacer la pregunta? Bueno, si quieres continuar y ahorita si veo la pregunta te digo. Ok, perfecto. Déjenme quitar esta opción. No sé aquí qué pasó, no me deja hacer el giro automático. Déjenme activarlo y vamos a seleccionar. Vamos a seleccionar mis elementos. Y aquí el software me recomienda automáticamente qué punta debo que utilizar para poder hacer la medición de esos elementos. Las nuevas ventajas del software también me permite poder seleccionar múltiples elementos al momento de hacer las mediciones. Ya no requiero seleccionar uno por uno. Entonces puedo seleccionar la superficie sobre la cual están proyectándose todos estos. Selecciono en base a los elementos rápidos de PCDEMIS, le doy un clic y automáticamente me reconoce los 8 barrenos que tenemos aquí. Aquí me está recomendando el ángulo A-90, B90, pero yo le puedo decir al software, utiliza otro ángulo, o si yo así lo quisiera decirle, solamente utiliza las puntas que están calibradas. Creo que en este momento no tengo ninguna punta calibrada, por eso no me da la opción. Pero si se fijan aquí, solamente tengo construida la punta A0, B0. Cuando yo le doy a utilizar otro ángulo y le doy a aceptar, automáticamente el software me está aumentando o me está creando la punta A90 B-90 para poder trabajar con esa pieza. Entonces son algunas opciones que tenemos en cuanto a PCDEMIS. Déjenme avanzar aquí con la presentación. Bien, no sé si tengan alguna duda, algún comentario. Estoy para responderles. Me faltó la parte de alineaciones iterativas. Déjenme mostrarles un poquito de la parte de alineaciones iterativas. Perdón, de BestFit. BestFit normalmente lo que hacemos es tomar muchos puntos sobre la superficie para poder hacer la construcción de
de ese tipo de alineaciones. Dependiendo del tipo de cálculo que utilice, el software me va a dar el mejor ajuste de todos esos contactos y me va a repartir el error en base al tipo de cálculo que yo seleccione. Eric. Sí, dígame, perdón. Pregunta, Jacob Martínez, ¿por qué en todos mis programas solo me realiza 2 iteraciones? ¿Mi pieza no tiene una variación muy alta en su alineación? Pregunta. Mira, normalmente puede pasar por dos cosas. Déjame cerrar esta parte. En ocasiones utilizan las alineaciones iterativas para hacer la medición de sus fixtures. Y los fixtures tienen esferas. Normalmente cuando trabajan con esferas son elementos geométricos bien definidos y al momento de hacer la iteración encuentra el punto dentro del radio objetivo de una manera muy sencilla. La otra es el radio objetivo punto. Cuando nosotros definimos el radio objetivo punto, esta zona que tenemos aquí es el área donde tú quieres que se localice ese punto. Si nosotros tenemos este punto 2 y tenemos un área muy cerrada en la parte de radio objetivo punto, estamos creando un radio alrededor de este punto con un diámetro, con un radio, perdón, de 0.05. Si nosotros, me ha tocado ver en ocasiones que tienen un valor de 5 milímetros, estamos generando un radio a partir de este punto con 5 milímetros. Entonces, a la primera iteración lo va a encontrar y ese error se lo vamos a transmitir a nuestros demás elementos. Entonces, de repente, si nosotros tenemos este radio objetivo punto con un valor muy alto, vamos a tener ese error en todas nuestras piezas. Entonces, te digo, el error puede ser normalmente porque este radio objetivo es muy alto o porque estamos haciendo alineaciones en base a esferas. No sé si quiere responder a tu pregunta, Jacob. Perdón, y la otra es que quizá aquí tú tienes solamente 2 iteraciones, ¿no? También hay que tener en cuenta esto. Normalmente yo se lo dejo en 99 iteraciones, pero no significa que el software va a ser 99 iteraciones. Básicamente va a ser la cantidad de iteraciones hasta que encuentre los elementos dentro de ese radio objetivo punto o uno de sus elementos quede fuera y los demás elementos queden dentro de ese radio objetivo punto. El software, al no poder avanzar en ese tipo de iteraciones, va a decir, ¿sabes qué? Tengo N cantidad de contactos fuera de especificación. ¿Qué hago? ¿Continúo con el proceso de medición o te cancelo la alineación? Entonces, el software no significa que va a estar intentando meterlo siempre, aunque un contacto esté casi 3 milímetros y todos los demás estén dentro de ese radio objetivo punto. El software automáticamente se va a detener y te va a decir, ¿sabes qué? Hasta ahí puedo alinear. No sé si con eso sea la parte de la respuesta, Jacob. Jordi, ¿tiene ahí levantada la mano? ¿Tiene alguna pregunta, Jordi? Sí, bueno, yo quería hacer alguna puntualización, si me permitís. No es contradicción ni mucho menos, sino es ampliar quizás un poco la explicación sobre alineación. Nosotros cuando alineamos las piezas siempre hablamos de 3 planos de trabajo, pero las geometrías físicas de la pieza en realidad siempre nos permite, como bien ha dicho Eric, plano, línea, punto. ¿De acuerdo? Siempre es plano, línea, punto. Incluso aunque midamos 3 planos, como en la demostración que nos ha hecho Eric, la máquina lo que va a entender, PCDEMIS lo que va a entender siempre es plano, línea, punto. ¿Qué es lo que pasa? Que son 3 planos con grados de restricción. El datum primario no tiene ningún grado de restricción. El datum secundario lo que tiene es, vamos a generar un plano con una restricción de 90 grados con respecto al primario, por lo tanto, como muy bien ha comentado, solo tocará en el plano real de la pieza 2 puntos y el tercer datum, el datum terciario, será un plano que está a 90 grados de los 2 anteriores y, por lo tanto, como muy bien en la explicación me ha parecido realmente muy buena, pues lógicamente solo tocará un punto en pieza real, porque entre la pieza real, y esto es algo básico en GD&T, en tolerancias geométricas, entre pieza real y el plano de la pieza no existen coincidencias. Las únicas coincidencias que existen es precisamente estos puntos de contacto que nos ha estado explicando Eric. Esto es importantísimo que siempre lo tengamos en cuenta. Plano, línea, punto, pero en realidad son 3 planos con restricciones a 90 grados de los anteriores. Y luego también redundar en lo del radio objetivo. Esto es algo que me he visto muy a menudo cuando he dado mis formaciones en PCDEMIS o he ido a solucionar problemas que tenían en alguna empresa, que tienen el radio objetivo a 5 o 10 milímetros, porque así no me da
problemas de alineación, no me da errores, ni la máquina entra en iteraciones continuas y lo tienen en 5 o en 10. Bueno, desde luego acaba enseguida, pero la alineación deja mucho que desear, es muy mala, ¿no? Entonces, a mí me parece muy acertado el tema este del 5% de las tolerancias con las que vamos a trabajar. Simplemente quería puntualizar estas cosas porque muchas veces las pasamos de alto y me ha parecido muy acertada la explicación. Y los gráficos muy buenos. Muchas gracias, Jordi. Esa parte que comentas de la parte de cuando hacemos las alineaciones, el problema, y yo lo he visto al momento de hacer alineaciones, es que si yo utilizo, como tú bien dices, el plano línea punto, sí tengo ciertos errores. Normalmente intento tomar la mayor cantidad de puntos sobre los datums para poder simular la mejor forma. Como dices, no, las piezas no coinciden nunca con los teóricos. Entonces, al momento lo que hace el software es que te toma el plano medio. Depende del tipo de cálculo cuando construimos el elemento plano. Déjenme mostrarles cómo normalmente lo hace. Cuando construimos un plano, tenemos este tipo de cálculos, ¿no? El tipo de cálculo de cuadrados mínimos o set mínimo. Normalmente por default está activo el cuadrados mínimos, es decir, va a tomar, va a elevar al cuadrado todos los elementos, los va a sumar, les va a sacar raíz cuadrada y me va a dar el promedio, por decirlo así. Entonces, ese es cierto error. La semana pasada hice una prueba, exageré uno de estos contactos, le puse casi 3 milímetros en 3 contactos o en 3 puntos. Y sí, el error se elevó demasiado al momento de hacer la alineación con el elemento en cuadrados mínimos y el hacerlo con el datum primario o el datum tangente, ¿no? Entonces sí hay ciertas variaciones, que digo, depende del proceso que tú utilices. Si estamos trabajando con un casting o con una fundición, básicamente no nos interesa mucho, pero si estamos trabajando con piezas maquinadas donde tenemos tolerancias muy cerradas, creo que sí es muy importante buscar el mejor método de alineación. Sí, esto que estás comentando es muy importante. Digamos, o si yo tengo como geometría de alineación, como geometría datum, tengo todo el plano, la alineación la debo hacer exactamente como tú estás diciendo, con el plano tangente. Igual que cuando hablamos con un círculo, ¿no? Si es un diámetro interior, sería el máximo inscrito. Y si es un perno, sería el mínimo circunscrito. Y como muy bien dices, por defecto, siempre los parámetros de cálculo en PCDMIS y en cualquier software, pero como estamos hablando de PCDMIS, que para mí es el no va más en software de medición, pues siempre el parámetro de cálculo es el de mínimos cuadrados por defecto, pero PCDMIS nos ofrece la posibilidad de cambiar al plano tangente. En el caso de círculos nos permite cambiar al máximo o mínimo inscrito o circunscrito, dependiendo si es un diámetro interior o exterior. Entonces, estos son temas que nosotros debemos tener muy en cuenta. Y bueno, sí, perfecto. Lógicamente, cuando estamos hablando de piezas de alta precisión, esto es importantísimo que lo tengamos en cuenta. Claro, déjenme mostrarles otro error muy común en la parte de la programación con PCDMIS. Cuando reportamos tolerancias geométricas con el software, normalmente he tenido cuestiones donde la gente me pregunta que por qué no les sale a ellos una imagen parecida al marco de control y les aparece algo como esto. Sin importar su versión, a partir me parece que la versión B10 o de 2010, esta es la ventana básica, ¿no?, que utilizaban en ese entonces, que se llama método heredado. Lo único que tenemos que hacer, sin importar la versión que tengamos, es irnos a la parte de insertar dimensiones y desactivar esta casilla que tenemos aquí que se llama dimensiones heredadas. Tiene ciertas funciones que todavía son útiles al momento de hacer evaluaciones en PCDMIS, por eso sigue estando ahí, pero la forma nueva de trabajar con este software en base al estándar ASME 14.5 es este. A partir de la nueva revisión que viene en julio, desaparece esto que se llama X Actual Measure y solamente se va a llamar GDT.
GDT viene con mejores opciones, viene con ciertas ventajas que se los mostraré ya más adelante, dejen que me lo permitan hacerlo, y van a poder conocer las nuevas herramientas de PCDEMIS con el GDT. Estamos hablando de datums compuestos, estamos hablando de múltiples marcos de control. Ahorita en este momento solamente soporta hasta 2 marcos de control. La próxima revisión va a soportar hasta 5 marcos de control. Vamos a trabajar ya en base a la versión ASME 14.5 del año 2018. Vamos a tener los modificadores de traslación. Vamos a tener ya la norma ISO 1101 con los posibles modificadores también de perfil de superficie, como va a ser la UZ que aparece en el ASME 14.5 como desigualdad, que vendría siendo el modificador de desigualdad. Déjenme seleccionar uno, a ver si me aparece. Sí, de tolerancia asimétrica. Así está la simétrica. Cuando trabajamos con ISO no aparece, pero la próxima revisión de PCDEMI ya lo va a presentar. Entonces son algunas ventajas que estamos por lanzar a partir de julio, y yo creo que en un próximo webinar se los podré presentar porque hay muchas ventajas muy buenas en parte de la medición de tolerancias geométricas con PCDEMIS. No sé si alguien más tenga alguna otra duda para esta parte. De todos modos, les dejo mis datos aquí en la parte de la presentación. Es mi correo electrónico, mi número telefónico y el sitio web de la compañía para que puedan ver todo lo que maneja Hexagon. Hexagon maneja algunos de los softwares más poderosos en el mercado, como puede ser Windows, como puede ser PCDEMIS, para CMMs y múltiple cantidad de equipos de medición. Entonces, no sé si tengan alguna otra duda. Bien, por ejemplo, aquí pregunta Rolando que cuándo utilizamos alineaciones iterativas. Normalmente las iterativas las utilizamos, yo las utilizo para elementos de chapa metálica o piezas plásticas. Depende del dibujo. El dibujo te va a dar los datums en base a targets. Te los marca como A1, A2, A3, A4, B1, B2, etcétera, ¿no? En el caso de las piezas de Volkswagen y de Audi están representados como RPS. Hay gente que los utiliza para generar alineaciones en base a esferas. Cuando tenemos los utilajes o le llaman fixtures también, para poder determinar la posición que tiene la esfera y adaptar el sistema de coordenadas a cómo viene en el dibujo. Entonces, normalmente para ese tipo de elementos es cuando trabajo con alineaciones iterativas. Sí, de hecho es similar a RPS. Pregunta Rolando que si es similar a RPS. Básicamente son los RPS, aquí se llaman targets, ¿no? En el caso de esta parte lo que hace es medir, medir, medir hasta que encuentra los elementos. Me parece que en el caso de los RPS, normalmente los RPS en Volkswagen utilizan el 2 vías y el 4 vías. Y en el caso de Chrysler también utilizan el, igual creo que se llama For and After y Crosscar. No recuerdo bien la terminología, pero también es algo parecido. Normalmente se utiliza en ensambles de lámina para carrocerías, en el caso de la industria automotriz. Bien, no sé si tengan algún otro duda, Rolando, alguien más, Moy. No, ninguna. Hasta aquí sería la presentación, Eric. Hasta aquí sería todo. Aquí muchas gracias por acompañarme en la presentación. Te digo, cualquier duda que tengan, pues aquí estoy para servirles, ¿no? Para apoyarlos. Si quieres hacer la invitación para el próximo evento que tienen, también el jueves. Así es. Cierto, tenemos una sesión abierta el próximo jueves. Me parece que va a ser a las 11 de la mañana. En ese tipo de sesiones abiertas lo que hacemos es responderles a las preguntas que ustedes tengan sobre el software. No nos limitamos a un tema en específico. Ustedes preguntan, nosotros respondemos. Es una sesión abierta, normalmente dura de 1 a 2 horas, dependiendo de la participación de la gente. En esta semana, yo creo que mañana les pongo la liga en los diferentes grupos que tenemos de metrología para que nos puedan acompañar y nos bombardeen con sus preguntas. De verdad, es un ejercicio bien padre para todos nosotros porque nos deja mucho conocimiento y nos forzan a recorrer temas que de repente se nos quedan por ahí en el olvido, y también les sirve mucho a todos los participantes porque aprenden muchas cosas nuevas, ¿no? Creo que lo mejor de este tipo de eventos es la participación de la gente. Si ustedes preguntan, nosotros respondemos y seguimos creciendo todos sin importar a qué industria pertenecemos. Perfecto. Preguntan aquí, ¿qué lenguaje de programación utilizaste? Me imagino que no sé si llegó al principio, pero igual si quieres responder. Bien, el software es PCDEMIS. Está basado en un sistema parecido a
C++, no sé exactamente qué tipo de diseño tenga, pero es un software dedicado a la medición de piezas. El software se llama PCDEMIS y es utilizado en muchas industrias para todo tipo de componentes plásticos, metalmecánica, aeronáutica, etc. Las alineaciones best fit, déjame comentarte, perdón, se me olvidó esa parte de las alineaciones best fit. Déjame abrir que tenía como best fit. Best fit tiene dos caminos. Uno solamente es ajustar todos los elementos a ciertas dentro de un error. Voy a generar cantidad de puntos nada más sobre la superficie para poder hacerlo. Bien, tengo definidos en este momento tomados 16 contactos. Voy a insertar una alineación. Voy a tomar una alineación de best fit o de mejor ajuste. Lo único que tengo que hacer es decirle con qué elementos van a participar en esa alineación. Al hacer un best fit, lo que busca es un mejor ajuste entre todos los elementos. Tenemos diferentes opciones para poder trabajar con el método de mejor ajuste. En este caso lo voy a hacer con los 16 contactos. Lo puedo hacer tridimensional o lo puedo hacer bidimensional. En este caso lo voy a decir que no se limite, que me corrija hacia todos lados en los tres ejes y que básicamente se dedique a hacer los ajustes. En este caso me está diciendo que con los elementos va a trabajar y va a incluir el eje X, Y, Z y me va a permitir también conocer cuál es mi error máximo de desviación. Le voy a dar calcular, en este momento me da 0 porque es un matemático perfecto. Entonces, esta variación y este tipo de cálculos va a depender mucho del tipo de cálculo que yo quiera hacer para hacer ese mejor ajuste. En este caso lo voy a dejar, al ser elementos puntuales, puntos vectoriales, lo voy a dejar como cuadrados mínimos de vector. El ajuste me lo va a hacer basado en el error que tenemos vectorialmente. Entonces, le doy a aceptar y en ese momento queda realizado el mejor ajuste en base a todos los puntos. Ningún punto, perdón, tiene un peso mayor al otro. Todos los puntos quedan repartidos en base a la superficie, es decir, el error se reparte de manera equitativa entre todos los puntos. Otra forma que también trabajamos con esta parte de las selecciones iterativas, me ha tocado ver elementos donde los elementos como patrones son definidos como datums. En esta revisión de PCDEMIS aún no es posible definir el datum en base a los elementos circulares. Entonces, lo que hacemos en este tipo de situaciones es trabajamos una alineación de mejor ajuste y lo que hago es que utilizo los 8 barrenos que tomé en este momento y en este caso, en vez de trabajar con una alineación 3D, lo que voy a hacer es trabajar con una alineación 2D. Yo le defino sobre qué grados de libertad, qué rotaciones y qué traslaciones quiero controlar. En este caso, te voy a decir que esos elementos restringen la traslación en X y Y y la rotación sobre Z. Queda libre la rotación en X, la rotación en Y y la traslación en Z. Depende de qué queramos, ¿no? En este caso, simplemente es definir el tipo de método y para qué lo queremos. En este caso, aquí algo me pasó, no sé. Hice algo. Okay, a lo mejor aquí me falta todavía un elemento. Entonces, eso es lo que hacemos normalmente con este tipo de alineaciones. Cuando se trata de barrenos como patrón, podemos calcular una nueva alineación o podemos decir cuánto es lo que necesitamos mover para poder ajustar ese patrón de barrenos en base a la alineación. Esa es la parte que podemos trabajar con las alineaciones iterativas. Respecto al lenguaje, preguntan qué es la extensión del programa, que si es .dmi, .dmis, .mgprog, etc. Cuando abrimos los programas en PCDEMIS, estos tienen una extensión PRG. Entonces, en el caso de es una extensión PRG, no trabaja como DEMIS y se pueden exportar en una cantidad de formatos, pero normalmente se exporta como PRG. Tiene algunas opciones que de repente nos aparecen en el software y tenemos el mismo nombre con una tilde y con una V invertida o vérgula, como se le llama. Entonces, estos son extensiones para poder hacer respaldos o backups del programa. Entonces, son parte de las extensiones que tiene el software, pero normalmente trabajamos con la extensión PRG. También suele pasar que me pasan un programa, pero no me pasan el archivo CAD, solamente me pasan el archivo PRG y al momento de que yo lo quiero abrir no puedo cargar el modelo CAD. Entonces es recomendable que cuando ustedes compartan un programa en PCDEMIS, compartan toda la información. Entonces eso es algo interesante en esta parte. Una pregunta personal antes de una duda de Jacob. Dime. Cuando están trabajando con el programa y el programa está, o el CAD, perdón, está dentro del programa, ¿hay forma de poder extraer a tipo IGES para Solid o algo similar? ¿O no? Se puede extraer, se puede exportar elementos en PCDEMIS
Yo la verdad lo he hecho muy pocas veces, no he trabajado tanto con la parte de exportación, pero puedes exportarlo a IGES a un formato STEP. Te digo, no estoy muy seguro de esta parte de cómo hace la exportación. No lo he trabajado tanto. Lo que sí he hecho es algunos escaneados, he hecho alguna medición de elementos y sí te lo puedes llevar para poderlo visualizar en otro software, pero no estoy muy seguro de qué puedo hacer. Perfecto. Una pregunta de Jacob es, al generar puntas en un programa, ¿a qué se debe y qué es lo correcto de hacer? Bien, en el caso del error en las puntas de PCDMIS, cuando tú haces la calibración, tenemos una configuración en esta ventana que lo que te permite es definir la desviación estándar permisible en el momento de tu calibración. ¿A qué le llamamos la desviación estándar? A la desviación del punto palpado, es decir, en este caso, cuántos puntos palpaste y la desviación estándar calculada entre todos ellos contra un nominal. Entonces, si este error es demasiado alto, el software te va a indicar, te va a decir, ¿sabes qué? Tienes un error por encima de este valor. Para elementos de maquinado, normalmente yo trabajo con 2 micrómetros. Para elementos de chapa metálica, yo lo utilizo con 10 micrómetros. No va a depender mucho del proceso que tú requieras al momento de medir. Otro tipo de situaciones al momento de tener errores es que las puntas están flojas. Es un error bien común. De repente me ha tocado que mucha gente me dice, oye, es que mi máquina está dando fuera de la desviación estándar. ¿Qué está pasando? Pues es que la punta está floja. Tenemos algún error al momento de hacer el ensamble de los elementos de PCDMIS. Entonces, normalmente puede ser eso. O finalmente que tu punta ya está demasiado desgastada, ¿no? Me ha tocado en ocasiones que las puntas ya están desgastadas o están sucias. De verdad no importa si están chuecas, o sea, hasta cierto punto, mientras estén chuecas, pueden seguir siendo calibradas y pueden ser utilizadas, pero normalmente el hecho de la limpieza sobre los palpadores es muy importante, ¿no? Denles un correcto mantenimiento a sus palpadores y no en este software en general, ¿no? Creo que de repente la limpieza es algo bien crítico en este mundo de la metrología. Gracias, Eric. Jordi tiene una pregunta. Adelante. Bueno, es sobre la pregunta esta que han hecho sobre lo que sería la exportación, ¿no? Lo que sería la exportación. Yo la verdad es que he trabajado mucho con PCDMIS, yo he hecho mucha ingeniería inversa. PCDMIS es un software de medición en el que las herramientas de escaneado son realmente muy potentes y entonces te permite hacer ingeniería inversa. Entonces, todo lo que tú midas con PCDMIS, en realidad sería como que lo estuviéramos dibujando en un CAD en 3 dimensiones. Entonces, cuando tú lo exportas a IGES, por ejemplo, tú lo puedes capturar desde cualquier programa de CAD y a partir de ahí continuar trabajándolo. Los exportas, ya digo, exportas todo lo que tú has medido. No el modelo matemático que has importado, sino que lo que exportas es todo lo que tú has medido. Pero ya digo, las herramientas de escaneado de PCDMIS son realmente muy potentes. Y entonces te permite, por ejemplo, la pieza que tenéis puesta de ejemplo, la podrías hacer perfectamente en ingeniería inversa con PCDMIS. Ok, muchas gracias. Gracias. Bueno, no sé si tengan alguna pregunta adicional porque ya vamos a terminar. A ver. Preguntan, como nube de puntos, ¿cómo se exportaría en una extensión? Es pregunta para Jordi. Cuando tú lo exportas tienes distintas posibilidades. Puedes exportarlo como nube de puntos o puedes exportarlo como curvas. No exportarías planos, también exportas las geometrías, planos, círculos, todas las geometrías que tú mides las exportas tal cual, pero también tienes la posibilidad de decir que todo lo que has medido te lo descomponga a puntos. Ok, les quería mostrar una 9 puntos, no la encuentro ahorita, pero sí, esa parte de tú exportas la 9 puntos a lo que tú requieres, ¿no? Lo puedes exportar como Sí, un PSL, como un CTL. Cuando tú le das a exportar y le eliges que vas a exportar un IGE, tienes una pestaña que dice configuración y si te metes en esa pestañita de configuración
configuración, pues ahí tú dices que si quieres que sean curvas, si quieres que sean puntos, si lo quieres todo, tal cual, digamos que ahí lo puedes configurar a tu gusto. Okay. Yo, personalmente, normalmente lo que hago es curvas y puntos, las dos cosas. Porque así después cuando lo importo desde un software de CAD, lo trabajo a conveniencia. Hay a veces que me conviene más trabajar la curva, el plano extenderlo, digamos que me ofrece toda la libertad. Como tengo esa posibilidad, pues la aprovecho. Después lo que no me interesa lo descarto. Ok, bien, perfecto. Muchas gracias. Bueno, pues gracias a todos ahorita por las preguntas realizadas. Esto hace muy interactivo este tipo de dinámicas. Eric, nuevamente gracias por tu tiempo. No, gracias a ustedes. No va a ser la última vez que presentemos PCDMIS, ni Polywork, ni las otras plataformas. Daremos tiempo a que más personas puedan participar. Aquí está también, creo que Richard. Richard también nos va a presentar en julio una plataforma y un ejercicio como lo habíamos hecho con otros ejercicios. Pero para el día, si no me equivoco, es el día 30 de junio, que sería el próximo martes, vamos a tener una discusión, vamos a llamarle, para hablar sobre la ISO 14405, que Eric nos había comentado en una reunión. Así es, ya tenemos una fecha establecida y bueno, aprovechar para la invitación y una pequeña presentación. Adelante, Richard. ¿Nos puedes decir qué plataforma va a ser para que la gente se anime? Sí, se pretende que sea en el software Calypso de SAIS, propiamente de SAIS. Yo como usuario pues haré una demostración aprovechando que se tocó el tema de la norma. Voy a hacer una demostración de la aplicación de la norma y bueno, ahí también pues atendiendo las dudas, las preguntas que llegáramos a tener todos, ¿no? Gracias, Richard. Bueno, pues sin más, si no hay comentarios adicionales que alguien quiera hacer antes de terminar. Eric, ¿algún comentario? No, ninguno. Muchas gracias por sus aportes, Jordi. Muchas gracias a todos por su participación. Y pues aquí estamos para seguir aprendiendo, ¿no? Creo que esa es la idea, como lo comentamos al principio.